A festa do Albariño despediu o domingo a súa edición número 66. Fixo por todo o alto cunha xornada que arrincaba ao mediodía no Auditorio da Xuventude de Cambados. Dende alí ás 12:30 partía o tradicional desfile das autoridades e das máis de 40 confrarías de España e Portugal que acudiron un ano máis á celebración do capítulo Serenísimo. Pouco despois a comitiva facía a súa entrada no patio de armas do Pazo de Feciñáns. Para la Denominación de Origen Rías Baixas, esta fiesta que hoy celebramos, la número 66, como nos han dicho ya, es un escaparate magnífico y una fantástica oportunidad de promoción para nuestros vinos, que de ninguna manera debemos dejar que se pierdan. Y es también una ocasión en que los viticultores de toda la Denominación de Origen, pero también en particular la del Valle de Sanés, disfrutan con la excelencia de los vinos producidos con tanto esfuerzo con sus uvas, mientras los visitantes cada día más celebran unos momentos de disfrute con nuestro príncipe dorado, el Albariño. E dentro desta festa, o nomeamento dos cabaleiros e donas do capítulo Serenísimo é un dos momentos que máis atención atrae. Nesta edición prestaron xuramento o presentador Roberto Vilar, os empresarios José Faro e José Luis Bonet, o presidente de Paco y Lola, Carlos Carrión, e a escritora Premio Príncipe de Asturias, Nélida Piñón. Eu sempre o defendo. Eu vendo Albariño lá, xa levei moito Albariño daqui, continuo levando. E a verdade é que hai que facer un traballo moi fuerte para poder divulgar o Albariño, pero que non é conocido, pero ten todas as chances do mundo para vendermos moito Albariño. Es mi idea que España hace los mejores vinos del mundo y el Albariño es uno de ellos, ¿no? Por tanto, defender esto es casi una obviedad. En ese sentido, lo ligo con mi carácter de presidente de las cámaras de comercio de España y pensar que en lo que es la conquista del mundo por los vinos de calidad españoles es una cosa que ha empezado pero que tiene mucho recorrido, pues es importante y por tanto todo lo que hagamos para conseguir ese recorrido pues es bueno, ¿no? Ser nomeado cabaleiro claro que é moito, pero sobre todo é máis importante porque están se nomeando a unha cooperativa e detrás dunha cooperativa hai 430 familias, entonces en realidade esta honra correspondelle pois ás 430 familias, porque fose quen fose o presidente serían a quen nomearían cabaleiro. Que eu sou uma mulher que recebo muito em minha casa, me encanta receber na mesa de Brasil, de Rio, não? E sempre tenho Albariño, sem pensar que dia ia ganhar essa distinção. Portanto, sou fiel ao Albariño antes de que me cobraram. Não isso falta que me cobraram, não? Então, eu vejo que o vino estuvo com os gregos, o vino estuvo com Maria quando cobra o milagro de Canaã, não? A multiplicação de los panes e do vino. O vino estuvo na última cena, o vino estuvo em todos os sítios. Todos eles xuntos albariñenses de honra, xovenes albariñenses e follas de prata recibiron o encargo de difundir e defender as virtudes do Albariño, tal e como recordou o mestre supremo do capítulo e presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Formar parte de este capítulo ten unha enorme responsabilidade. Unha enorme responsabilidade que se acepta baixo xuramento. Significa difundir por todo o mundo estos magníficos caldos e as súas virtudes. Repasando os vosos perfis, non me cabe dúbida de que todos seredes vos embaixadores, embaixadora do Albariño. Para Núñez Feijóo, o Albariño xa é un dos símbolos de Galicia. Describiuno como un dos mellores antídotos naturais contra a morriña e destacou a súa virtude universal. De aí a súa confianza en que a festa consiga a consideración de interese turístico internacional. La Xunta de Galicia está absolutamente comprometida y lo vamos a conseguir entre todos en la declaración de la fiesta de Albariño como una fiesta turística internacional. Volvemos a ser pioneros. En 1990 se convirtió la fiesta de Albariño en la segunda fiesta de Galicia, en la primera fiesta de la provincia de Pontevedra que fue reconocida como interés turístico nacional. Pues bien, ahora vamos a conseguir que la fiesta de Albariño sea la primera celebración enogastronómica de Galicia en obtener esta distinción internacional. Además de su evolución, esta fiesta consigue mantener el carácter acogedor de lo propio, que está
en nuestra esencia. En todo este tempo, o sector medrou ata consolidarse como un importante motor económico para Galicia. Por iso, o presidente da Xunta destacou o seu enorme potencial no sector agroalimentario. Como producto agroalimentario, señor presidente, las cifras de denominación de origen de Rías Baixas desde el año 2009 se incrementaron un 26%. De cada 100 botellas Rías Baixas, 26 salen de Galicia para el mundo. Y no solamente es un producto agroalimentario, también ha conseguido el Albariño convertirnos en un destino enoturístico. 200.000 personas visitaron el año pasado la fiesta del Albariño. 115.000 personas hicieron el año pasado la ruta de las Rías Baixas con una radiografía de la tradición vitivinícola a través de 21 bodegas. Neste potencial tamén confía a denominación de orixe Rías Baixas. Así as cousas, dende o Consello Regulador non ocultan a súa preocupación polas dimensións que está a adquirir a festa do Albariño nos últimos tempos. Precisamente para intentar reconducir a situación, o Consello decidiu limitar este ano o horario das casetas do Paseo da Calzada ata as 3 da madrugada. Hay algunas cosas de esta fiesta que nos preocupan, porque nosotros lo que queremos es hacer una promoción de nuestros vinos de calidad. Y la deriva de diversión nocturna que estas noches se produce en Cambados no es precisamente algo que beneficie ni al vino, ni a Cambados, ni a nuestro capítulo Serenísimo. De manera que tenemos que empezar ya a buscar alguna solución a este problema, y quiero decir que aquí no vale todo, no valen posturas ambiguas o oportunistas, debemos adoptar decisiones ya. Tamén reclamou decisións Juan Gil para o futuro da ADO. Para o presidente, o camiño percorrido nos 30 anos de historia de Rías Baixas ten que ser un aliciente para seguir mellorando. De aí que o sector deba estudar as estrategias para afrontar un futuro que chega con varios retos. Nuestros dos principales mercados exteriores, Estados Unidos e Inglaterra, están amenazados por decisiones difíciles de entender, pero ciertas. Ya saben cuáles son. El Brexit, que nadie sabe cómo puede acabar, pero a lo mejor acaba peor de lo que nos temíamos al principio. Y la guerra comercial abierta por Estados Unidos, nuestro primer mercado, con diferencia, con imposición de aranceles a algunos productos que tampoco sabemos dónde puede acabar, aunque parece que amaina un poco el temporal. Otros cambios que se avecinan y pueden también afectarnos. Las nuevas propuestas que se barajan en Europa, especialmente las referidas a la reforma de la política agraria común, con una reconsideración del lugar que deben ocupar las denominaciones de origen, las variedades híbridas de vid o los productos total o parcialmente desalcoholizados. Sobre a posible liberalización total do viñedo, Gil non ocultou a súa preocupación e reclamou máis poder para Galicia para lexislar nesta materia. Que la normativa que rige ahora mismo para las autorizaciones de plantación, recogida en el Real Decreto 772/2017, que regula el potencial de producción vitivinícola, perjudica seriamente los intereses del pequeño viticultor gallego, poniendo así en riesgo nuestro sistema productivo tradicional y, en definitiva, la actividad de miles de familias que desde siempre han venido dedicándose a la viticultura minifundista. Esta es ciertamente una cuestión de territorialidad. No se puede legislar a estas alturas sin tener en cuenta las especificidades de cada uno de los territorios. A pesar destes retos, Juan Gil recordou que o viño certificado polo Consello Regulador continúa a medrar ano tras ano e amosouse optimista coa vendima deste 2018. O sector confía en que a uva recollida permita atender as demandas dos mercados dos 71 países nos que Rías Baixas está presente.